Buenas tardes. Continuamos con el cubrimiento del tercer simposio Vallecaucano de Reumatología. Estamos con la doctora Carolina Quintero. Ella es residente de reumatología de la Universidad de Antioquia y es médico internista de la Universidad Libre de Cali. En el simposio Figital ha participado con una charla que se llama Los riesgos verdaderos de los tratamientos en reumatología. Y ahora nos trae los puntos clave o los puntos a llevar a casa de esta charla que estuvo fenomenal. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos sobre riesgos verdaderos de los tratamientos en reumatología, podríamos hacer un abordaje categorizando el riesgo en tres grupos. En aquellos riesgos que comprometen la vida a un órgano, donde tendremos la infección, el riesgo cardiovascular, las reacciones infusionales, los riesgos irreversibles que son causados por ciertos medicamentos como los antimaláricos, glucocorticoides, ciclofosfamida, la toxicidad cardíaca por anti-TNF, y tenemos un último grupo de riesgos reversibles en los cuales podemos tener la toxicidad que genera el metotrexato o la azatioprina. Con el fin de destacar unos puntos en particular, vamos a hablar sobre la infección hereditaria de glucocorticoides. Sabemos que la infección va a ser más prevalente en este grupo de pacientes que utilizan crónicamente esos medicamentos, principalmente neumonía hasta 6 veces más que la población general, y que a pesar de que es un efecto dosis dependiente, incluso con dosis tan bajas como 5 miligramos de prednisolona, hay un incremento en el riesgo de infección bacteriana grave de hasta 1.8. Se ha descrito que el riesgo empieza a partir de los 20 días del uso crónico de esteroides, pero en algunas otras publicaciones desde los 7 días empieza a haber un incremento. Y esto es importante porque tenemos algunas estrategias para prevenirlo, como es la vacunación. Entonces es importante tener en cuenta que en esos pacientes la vacunación anual contra influenza y cada 5 años contra neumococo es una estrategia óptima. Y el otro punto a tener en cuenta con respecto a las infecciones es que siempre que tengamos pacientes con enfermedades autoinmunes que están cursando con una enfermedad activa infecciosa que está en tratamiento antibiótico, requieren una reducción del tratamiento con esteroide a una dosis de estrés de prednisolona de 15 a 20 miligramos. Otro de los riesgos es tuberculosis. Los pacientes que utilizan esteroides tienen más riesgo de hacer tuberculosis extrapulmonar y diseminada, que corresponderían al 54% de los casos. El riesgo empieza con dosis de 15 miligramos en adelante. Es importante tener en cuenta que la autoinmunidad de base también incrementa el riesgo. Los pacientes con LES, con lupus eritematoso sistémico, independiente de los otros factores, también tienen un riesgo adicional de tener tuberculosis. El otro germen es Pneumocystis jirovecii. Sabemos que las pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un aumento del riesgo y se ha generado una hipótesis que es acerca de que esos pacientes tienen un aumento en la colonización con respecto a la población general. Y aquí vemos que la dosis de esteroide a la cual se incrementa el riesgo es un poco mayor, de 30 miligramos de prednisolona al día. La profilaxis va a ser individualizada de acuerdo a la autoinmunidad de base y a la dosis de esteroide con trimmetoprim sulfametoxazol, y se ha propuesto que en pacientes que tienen vasculitis ANCA, que se ha descrito que tienen un aumento del riesgo de este tipo de infección, a partir de los 15 miligramos deberían recibir esta profilaxis con trimmetoprim, y a partir de los 30 sería para los pacientes con lupus o con artritis reumatoide, siempre teniendo en cuenta que cuando logremos generar una disminución del esteroide a menos de 15 miligramos podríamos hacer un retiro de esta profilaxis. La otra es punto a tener en cuenta es la infección por Aspergillosis stercoralis, que los pacientes que utilizan glucocorticoides tienen un riesgo de hacer una hiperinfección con una mortalidad hasta del 70% por la coinfección bacteriana. Entonces, siempre que vamos a realizar pulsos de esteroide o a colocar dosis altas de esteroide en los pacientes, debemos de hacer una profilaxis con ivermectina 200 microgramos por kilo, dosis única, teniendo en cuenta que máximo se da una dosis de 50 gotas. El otro mensaje clave es rituximab y reactivación del virus de hepatitis B. Entonces, siempre antes de iniciar rituximab debemos de pedir al paciente un antígeno de superficie, un anticuerpo contra el antígeno de superficie y un anticuerpo contra el core. Si el paciente tiene una infección crónica, ese paciente antes de rituximab debe recibir una profilaxis con antivirales de tercera generación, lo mismo que si el paciente tiene una infección resuelta y tiene una carga viral para hepatitis B positiva. Los anti-TNF también aumentan el riesgo de infección hasta 1.7 veces, y de estas una de las más importantes es tuberculosis. Se ha descrito en algunos estudios que puede ser hasta 18 veces mayor el riesgo con respecto a la población general, y cuando se han evaluado diferentes anti-TNF, al parecer certolizumab y los pacientes que tienen adalimumab son los que tienen mayor riesgo. Entonces, siempre en la prevención o en la gestión del riesgo de pacientes que van a ir anti-TNF debemos incluir PPD y radiografía de tórax. Siempre que tengamos los criterios de tuberculosis latente, pues tienen que recibir una profilaxis con isoniazida diaria por 6 meses.
para evitar pues una reactivación. El riesgo cardiovascular y los glucocorticoides, el mensaje más clave es que incluso dosis tan bajas de prednisolona como 5 miligramos incrementan el riesgo a pesar de que haya una corta exposición. Se ha visto que la probabilidad acumulada de tener un evento cardiovascular al año con una dosis de 5 miligramos es de 3.8% y a 10 años es del 33%. También va a haber un efecto dependiente de dosis con respecto a fibrilación auricular y falla cardíaca, más dosis más riesgo, y los pacientes que tienen lupus y arteritis de células gigantes son los que están más propensos también por toda la acción proaterogénica. En cuanto a los riesgos irreversibles, recordar que los antimaláricos se acumulan en la capa pigmentaria de la retina y pueden inducir maculopatía. A 5 años el 7.5% de los pacientes la van a presentar y a 20 años el 20%. Los factores de riesgo para que un paciente con antimalárico haga una maculopatía es la dosis. Si tenemos dosis de hidroxicloroquina más de 5 miligramos por kilo o de cloroquina más de 2.3 miligramos, tener una duración de más de 5 años, enfermedad renal crónica, otros medicamentos que afecten la mácula o una enfermedad macular de base, va a incrementar el riesgo. Entonces, como esos pacientes son en esencia asintomáticos, se debe hacer un tamizaje antes de iniciar el antimalárico con una valoración por oftalmología para que en el fondo de ojo me evalúen la mácula. Si esta está indemne, yo le puedo dar el antimalárico y alrededor de los 5 años de uso empiezo nuevamente un tamizaje por oftalmología anual. Si el paciente tiene otros factores de riesgo, puede empezarlo antes de 5 años y todo esto para evitar la maculopatía grave, que es lo que vemos como imagen de ojo de buey en el fondo de ojo, porque se genera una despigmentación del epitelio pigmentario parafoveal y eso pues va a generar una pérdida de la agudeza visual importante. También los antimaláricos se acumulan en la piel, más la cloroquina que la hidroxicloroquina, y lo más característico es tener una pigmentación grisácea, sobre todo en la cara anterior de las piernas. Los glucocorticoides también tienen un riesgo de generar osteonecrosis. Se ha descrito en la literatura que los glucocorticoides son uno de los principales factores diferentes al trauma que generan osteonecrosis, y en una cohorte se vio hasta en el 20 al 37% de los pacientes que recibían esteroide por más de un año. Los factores que más se asocian a presentar una osteonecrosis es que de base tengan un lupus eritematoso sistémico, sean hombres y tengan una dosis acumulada de glucocorticoides de más de 2 gramos de prednisolona. Siempre que haya un paciente en que sospechemos está haciendo una osteonecrosis, recordar que la imagen es la resonancia magnética y no la radiografía, porque solamente evaluaría las manifestaciones tardías. En cuanto a los riesgos reversibles, recordar que el metotrexato genera lesión hepática. Esa lesión hepática es multifactorial, va a depender también de la dosis y vamos a ver que también depende de la autoinmunidad de base. Se ha descrito que en pacientes con artritis reumatoide en la cohorte Corona hasta el 22% puedan elevar una vez la ALT y hasta el 1% elevan 2 veces. Realmente la elevación marcada es solo una pequeña población, pero si le agregamos otros hepatotóxicos como leflunomida, ese porcentaje de que eleva más de una vez la ALT ya aumenta al 35% y más de 2 veces hasta el 5%. Entonces, siempre que tengamos lesión hepática con metotrexato, la idea es tomar basalmente transaminasas, repetir a las 2 semanas. Si hay una elevación de 2 o menos, el límite superior normal de las transaminasas, debemos reducir la dosis y evaluar otras causas, y cuando haya una elevación mayor de 3 veces o 3 veces se debe suspender el medicamento y evaluar otras causas. Otra de las dosis del metotrexato que son dependientes de los efectos adversos, que son dependientes del metotrexato, son la mucositis y la mielosupresión. Estas pues se van a presentar en 1/3 de los pacientes, la mucositis y la mielosupresión en un porcentaje menor. Lo que más vamos a ver es anemia, leucopenia y neutropenia. Lo más importante es siempre verificar que un paciente que tenga metotrexato tenga consumo de ácido fólico, porque esto reduce el riesgo de hacer estos efectos adversos, porque nos repleta los depósitos de folatos. Y lo segundo es verificar que el paciente entienda la dosificación, que es cada semana. Entonces, muchos de los efectos adversos como esos que les menciono es porque hay errores en la prescripción o porque el paciente no lo entiende. Entonces hay un consumo diario del metotrexato y eso genera la toxicidad. Y por último, con azatioprina también genera mielosupresión, pero las dosis que se utilizan normalmente en las patologías autoinmunes, que es de 1 a 2 miligramos por kilo, ese riesgo es bajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que va a depender también de una enzima que es la que se encarga de convertir la azatioprina en su metabolito activo a un metabolito inactivo, que es la tiopurina metiltransferasa.
Esto es importante porque hay que recordar que la azatioprina no se debe combinar con medicamentos que inhiban la xantinoxidasa como el allopurinol y el febuxostat, porque esta enzima, la xantinoxidasa, también genera un cambio del metabolito activo al inactivo de la azatioprina. Entonces, al generar ese bloqueo, podemos aumentar mucho el riesgo de mielosupresión. Entonces, es un tip que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por último, es recordarles que los medicamentos tienen un potencial de toxicidad importante, que hay que saber cómo monitorizarlo, categorizar el riesgo, entender que hay algunas estrategias que podemos implementar como la vacunación, las terapias profilácticas y que todos los médicos que están involucrados en el cuidado del paciente deben tener en cuenta pues estos datos claves. Muchas gracias. Doctora Carolina, muchas gracias por estos tips, un resumen de una charla muy interesante y muy importante. Nosotros continuaremos con el cubrimiento del tercer simposio vallecaucano de reumatología y por último no olviden inscribirse también al sexto simposio Reumatimes. Estaremos cubriendo del 2 al 5 de junio el Congreso Europeo de Reumatología. Ingresen a www.reumatimes.com e inscríbanse completamente gratis si son personal de la salud. Hasta pronto.